a Rafael Andújar, que analiza con mucha precisión, desapasionamiento el tema de las encuestas y sus numeritos con frialdad del punto de vista estadístico. Y yo quisiera preguntarle a Rafael Andújar que me analizara el comportamiento de Centro Económico del Cibao, de las mediciones del Centro Económico del Cibao. ¿Qué ha ocurrido y qué proyecta para el día 20. Esta última publicación del Centro Económico del Cibao? Y seguimos insistiendo con Centro Económico del Cibao porque ese es el peor escenario de la candidatura de Danilo Medina en estos momentos, el del Centro Económico del Cibao. Y entonces sí, en el peor escenario aparentemente está ganado en primera vuelta. Imagínense usted los otros escenarios. Pero vamos a ver qué nos dice Andújar. En la encuesta de Hipólito, Danilo gana en primera vuelta. Mi respuesta debe ser poniendo en un espejo que se llame Galo a CISA y a Centro Económico del Cibao para que la gente pueda entender. La va a poner las tres en un espejo. Voy a poner a Galo y entonces voy a reflejar a CISA y al Centro Económico del Cibao para que la gente no me vea parcial, aunque todo el mundo tiene su preferencia. No, pero tú lo que vas a hablar de números, no te apures. Ok. Mire, los números hablan por sí solos. En el caso de la encuesta Galo, la diferencia más grande que tuvo Hipólito sobre Danilo fue 14.5. 14.5. En el caso de la encuesta... Agosto 2011. En el caso de la encuesta CISA, la diferencia a favor de Danilo que le da la encuesta CISA, la diferencia más grande que le dio fue en diciembre, 12.6. ¿A Danilo? A Danilo. ¿A favor? A favor de Danilo. Le dio en diciembre a CISA 40.5 a Hipólito y 53 a Danilo. Bien, cuando nos vamos al Centro Económico del Cibao, siempre usó un número por encima de 14 puntos de diferencia y siempre usó un número que parece ser que no es repetible. Vamos a decirle, en septiembre le da 54 a Hipólito, en octubre le da 60, en noviembre 54, en diciembre 54, en enero 54, en febrero región norte 54 otra vez. Es como que se casó con un número. Se sabía nada más ese número. Sí. Es como que se casó con ese número. Entonces, en marzo lo baja a 51.3, en abril a 51.6 y ya la última encuesta es 50.4 contra 47 de Danilo. Con 2.5 de margen de error, la diferencia 3.4. Quiere decir que ya él se colocó en una realidad que él tiene que vivir, que es que si esos números se invierten, el margen de error 2.4 para arriba y para abajo, él va a salir bien. Claro. Él va a salir bien. O sea, si Danilo gana como va a suceder, él quedó dentro de la posibilidad. Él arregló su mundo ahí. Por el margen de error. Y... Él sale bien. Exacto. Sí. ¿Qué pasa? Él se tiró a tiempo. ¿Qué pasa? Que es, él da, por ejemplo, en septiembre, 54 puntos contra 37.8, una diferencia de 16 puntos. 54 a 37. Sí. De 16 puntos. Nunca Galo dio a Hipólito. Solamente el número más alto fue 14.5. Cuando nos vamos a octubre, da 60.2 a 32.7. 27 a favor de Hipólito. Mamacita. En la historia electoral o de encuesta de Galo, que yo la... 60 a 37. Sí, en la historia del número de Galo que yo le he seguido durante 18 años, del 90 para acá. La única persona en la historia electoral, el único candidato presidencial que en la historia electoral de Galo, en febrero del 2004. Pero espérate. Le da 60 a 37. ¿En qué mes? Eso fue octubre del 11. Y ahora ya está en empate. Sí. O sea, eso quiere decir que perdió Hipólito. Ahí le dio 27 puntos. Mire, en la historia de Galo, que es bueno que ahí lo escuche. Ajá. La única vez que una encuesta le ha dado a un candidato presidencial una consideración positiva por encima de 60 puntos fue a Lonel en el 2004 en febrero, 63. Después, en la historia de la nadie más. Nadie ha tenido 60 nunca. Entonces, son números que no es criticarlos, son números que se alteraron, parece ser, hacia arriba para Hipólito y hacia abajo para Danilo. En el caso de Asisa siempre coincide con Galo en el número que le da Hipólito. O sea que si fue una encuesta manejada, porque se puede manejar una encuesta en un proceso muy largo antes de las elecciones, eso se puede hacer. En el caso de Asisa
le da a Hipólito el mismo número que le da a Galo. Vamos a ver. Por ejemplo, Galo le da a Hipólito 44. En abril, a Sisa le da 44.8 y Galo le da 44.6. O sea, 2 prácticamente centésimos. igual, sí. En marzo, Galo le da 45 al presidente Mejía, a Sisa le da 45. Cuando tú ves entonces la encuesta del Centro Económico del Cibao, se sale del parámetro que tú puedas estudiarla si tú la pones frente a un espejo ante Galo. Y los números fueron subidos hacia arriba y hubo un número clave que él quiso tener como un... El 54, ese era el número... Con 37.8. Sí. Ese fue el palé que él jugó. Entonces, además, él mantuvo a Hipólito por encima de 14 puntos en 6 encuestas. Eso no es una cosa tan posible. En 6 encuestas. A Sisa solo una vez. Pero que al mantenerlo tan alto, entonces el golpe que le iba a dar cuando baje era más, Sí. era más duro. Demasiado fuerte. Era más duro, él tenía que... Se ve que en ese momento Sí. era una encuesta para propaganda. En Sí. elemento, en la primera, de diciembre hacia allá, fue una encuesta totalmente propagandística. Es lo que parece ser. El palé que jugó él siempre, él jugó el palé 54-37.8. Que no se salía de esos numeritos. En septiembre le dio Aguilera. 54-37.8 a Danilo y volvió y lo repitió en enero 12, 54 a 37.8. El número a jugar lo usó 6 veces, fue el 54. 54 en septiembre, 54 en noviembre, 54 en diciembre, 54 en enero, 54 en febrero para la región. Esos eran los norte. trabajos de campo que le daban Sí. eso. Que no puede ser posible. No eso. es posible. Que tu número te salga Tan así. exacto. Entonces, La computadora aguanta mucha. el 54 se puede jugar porque él lo da 5 veces, ¿verdad? Y el 38.7 se lo asigna 2 veces a Danilo. En ese renglón, cuando uno Pobre presenta la encuesta del Centro Económico del Cibao contra la encuesta Galo, se da uno cuenta de que los números fueron subidos muy a favor de... Ya esto es pura especulación, ¿eh? Sí. Y lo adelanto. Pero ¿qué pasa? Y no intento defender a Aguilera. ¿Qué pasa con Aguilera? ¿Qué pasa con Aguilera? Aguilera entra Se la busca. en un contrato viejo con Luis Abinader. Porque Aguilera realmente medía para Luis Abinader. Ok. Entonces entra a trabajar en la campaña de Hipólito. Quedó atrapado. Prácticamente bajo la misma consideración. Es decir, cuando tú entras con un contrato de alquiler viejo, la tarifa no tuvo mucha variación. Ya. Si la tarifa no tiene mucha variación, Entonces se quemó ¿para qué? y no se ganó lo ¿Para cual. qué a cada rato tú tienes que mandar gente al campo? Él parece que se ahorró para que alguna de esas encuestas mandar a la gente al campo. Y ya. Sí, porque eran los mismos datos. Él ponía los números y ya. Sí, exacto. No, y además como Andújar, Hipólito. ¿por qué? Porque no he escuchado que tú hayas abordado el tema y te sigo en todas las participaciones que tienes. ¿Por qué el PRD recurre a los sondeos? ¿Por qué recurre a eso siendo tan subjetivo? Mira, eso lo dice en la encuesta. El sondeo para el PRD le da posibilidades de presentarse ganador, porque Danilo tiene 20 puntos por encima de las mujeres, pero no tiene 20 puntos por encima de los hombres. ¿Pero qué tiene que ver el sondeo con eso? No, que en la calle a las 10 de la mañana, cuando tú sales, lo que hay es hombre. Ey, mira, ey. Por eso le hice la pregunta. Ey, una buena explicación. Oye, Claro. te la comiste, hermano. Claro que incluso. Ey, en es alguna- verdad. en La mayor parte de los que están en la calle son los hombres. Sí. En la Ey. calle es hombre que hay. Entonces, bueno, el sondeo para ellos también, sin manejarlo, tenía la posibilidad de que le diera un resultado positivo. Las mujeres están más en la casa, más en los empleos. Entonces Danilo le lleva 20 puntos Hipólito en los... Y las mujeres son mayoría en el ¿Quiénes padrón. votan más, las mujeres o los hombres? ¿Cuál voto es más duro? Las mujeres votan menos según los estudios latinoamericanos. Entonces, ahí hay otro indicador En el caso para del que la PLD, que tiene la preferencia de la mujer y que las mujeres son el 50.65, son 84 Del mil padrón. 84,000 mujeres más que los hombres en el país. Y sobre todo en la edad más jóvenes son más mujeres que hombres. En todas las provincias se da una constante de tener más mujeres que hombres En toda la universidad hay más mujeres que hombres. en las edades más jóvenes. Entonces, bueno, al final la gente vota para ganar. Así es. Primera situación. Segunda, para que no gane el que él no quiere que gane. En contra de. En contra de que no gane fulano. En contra de que no gane Danilo, que no gane Hipólito. Entonces, a eso también es para ganar. La otra forma de que la gente vota es
el peligro de Danilo, que lo estaba explicando Pozo esta mañana, yo no sé si él lo entendía, es que el que se siente ganado. ¿Cómo que no lo entendía? No sé si yo lo entendía a él o él a mí. Sí. El que se siente ganado claro. no va a votar. Sí, Una eso franja del que se siente ganado en los estudios dominicanos y que se ha habido, no va a votar. Sí. Entonces, ese es un peligro que tiene Danilo. Lo que tú dices es que el voto no se puede dejar suelto. Oye, a Julio, al comenzar, yo sí, él Sí, yo decía lo oigo, que el yo que lo no oigo. hacía su trabajo. Entonces, eso corría está estudiado. peligro. Ese es un peligro para Danilo. Que hay una parte del que se siente ganado que no va a votar porque entiende que su voto no se lo necesita, es su candidato. Bueno, Danilo ha Triunfalismo. acuñado una frase: que el que se acuesta ganado amanece con pesadilla. Bueno, pero según los datos, según los registros de la Junta Central Electoral, la mujer en el pasado proceso electoral votó más que los hombres. Un 52% de mujeres registró votos. En las últimas Junta Central elecciones sí, subió. O sea que el voto no se puede dejar suelto ni espontáneo. Por lo que dice Andújar también. Claro. Eso hay que dirigirlo. Pero Eso además, hay que dirigir. Todo el que está en tu padrón tú tienes que irlo a buscar. Sí, o por lo menos cerciorarte de que votó. Eso es así. Entonces, en la parte de lo que se acaba de decir de la ni una gente tuya de la puede encuesta decir. Hamilton fue que se dijo. Sí, la Hamilton. 52 a 43, 9 puntos. 52 a 43. Si te lo lleva a voto con una atención normal de 25, esos son 450,000 votos. Medio millón de votos. Eso es mucho voto. ¿Saben, Duja, lo que me dicen también? Eso es mucho que- voto. Eso en una elección tan reñida que se ha presentado, en lo que uno ve en la calle, mucha gente cree que no es tan posible, pero las encuestas están dando que Danilo puede ganar con 550,000 votos. Me dice una, Hasta 250,000, o sea Entre que 250 y 500. sí, es mucho voto. me como dice quiera. una persona De que 5 me a 11. merece todo crédito, que Aguilera pertenece a organismos internacionales, asociaciones privadas internacionales de personas vinculadas con las estadísticas y las mediciones y las encuestas, y que él no se puede dar el lujo, de quedarse con los resultados que presentó ayer. Y que ellos estiman que por ese compromiso y por ese valor de mercado que tiene el nombre de Aguilera fuera del país y aquí, él tiene que publicar antes de las elecciones. Pero ya Él tiene que publicar antes de las elecciones, seguro, porque él tiene que curarse en salud. Él seguro que va a hacer alguna medición y la dará en sobrelacrado para tenerla guardada. Pero ahí. se la dará a ellos en el exterior. La mandará ya y se la dará a alguna gente aquí. Yo tengo entendido que él el Porque viernes. si él publica, Oye, Julio, lo que vale lo que él publique. Yo tengo entendido que el viernes. Porque es como el tipo que el tipo que tenía la fórmula de bajarle la edad a la mujer. Y cuando lo analicen, porque no se va, en ninguna parte del mundo se van a explicar que un candidato que él le daba un 27%. No lo puede explicar, Julio. No, pero tampoco, espérate, no puede explicar. tampoco así, porque lo de Galo es de un 14.5, que había una diferencia, pero No, lo puede- a uno que le daba un 27% de diferencia. Claro, pero él lo puede explicar. ¿Cómo lo va a explicar? Mira, él hace así y agarra y pone toda la lista de errores de Hipólito desde ese momento hasta aquí, que son muchas. No, entonces- él puede decir, bueno, si se hubiera mantenido el candidato competitivo sin cometer errores, pero esto es una campaña, porque es una campaña totalmente desacertada la de Hipólito. Ahí está la justificación. Además, habría otra pregunta. Bueno. Dime tú. Ajá. Se da esa situación. Hay un candidato que tu encuesta le daba un 27% por encima del otro candidato. Ese candidato él se empata y gana. Pero además, entonces, tu empresa era asesora de esa campaña. Ahí sí es difícil. Y entonces, ¿cómo tú vas a comercializar? No, la él dirá, empresa? yo suponiendo, él dirá, Entonces, el problema es que yo era asesor, pero no me hace caso. ¿Tú te imaginas que él coja para Colombia o coja para Ecuador desde que se den cuenta de eso? No, espérate. De este hombre hay que salir. Al contrario, Julio, escúchame, al contrario. Hay mucha gente que quemó la nave y va a pagar por eso. Pero después oye, de al las elecciones. contrario. Yo lo que sé es que Aguilera, no las va a elecciones haber se muchos quemaron. huérfanos. Aguilera lo que puede ¿me has hacer, explicado eso? lo que Aguilera puede hacer. Vamos a explicarlo. Oye, Aguilera dice, miren, yo era asesor, pero no me hacían caso. Entonces yo plantaba una Es que serie de Aguilera no es cosas. asesor, Aguilera lo que hace es que mide escenario político No, para pero un pero cliente él- que no, se porque llama yo dije Roberto que lo Mejía. asesoraba, que trabajaba con él. Él se involucra como asesor también. Porque tú le dices, mire, si usted está fallando. Él da el contó, él era asesor de. Por ejemplo, Bueno. a CISA o Sigma, a Que cualquiera de se estas. cure en salud y publique mañana dando la realidad. No, él va a publicar el para que no viernes. pierda Los todo números en de este Danilo proceso. pueden ser aún más altos si hay una parte de la población indecisa que se motive a votar por él, producto de las encuestas publicadas en los últimos días. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿no pueden haber sorpresas por indecisos que se inclinen por candidatos emergentes? No va a haber Dos elementos. no va a haber ninguna sorpresa.
sorpresa y en otras ocasiones hemos presentado lo que ha pasado cuando ha habido sorpresa en el mundo. Cuando usted está con una firma encuestadora como Galo Arriba, el caso de Madrid, de España, en el 2004, la explosión de los trenes que el gobierno dijo que fue ETA y de una vez fue Al Qaeda, y eso impactó negativa, cambió el voto del PP para el PSOE y ganó. Entonces es un caso especial. La estadística es lo único que está en contra de Danilo. La estadística electoral y la historia electoral. Para que no pueda sacar 450,000 o 500,000 votos que están diciendo alguna encuesta. 11 puntos, 550,000 votos, eso es una cosa muy grande. Solamente la estadística está en contra de él, pero no las encuestas. Por las encuestas él va a ganar las elecciones. ¿Qué es lo que es la estadística? Para ver si podemos explicar a la gente que explícate está en la calle. eso, vamos a ver. Leonel, de su triunfo del 2004 a su triunfo del 2008, el del 2004 lo hace con 57.11 y el del 2008 lo hace con 53.84, baja 3.27. Leonel con su PLD, con su mismo partido, siendo la misma persona, de un triunfo a otro, pierde 3 puntos y tanto. El PRD, que haya tenido 2 triunfos consecutivos, en el caso de don Antonio, en el 78 con 52, en el de Jorge Blanco es con 46, pierde 6 puntos. En la historia política dominicana, ningún partido de triunfo a triunfo ha subido su votación o su porcentaje. No se ha dado todavía. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que Leonel tiene el récord de la menor bajada, que es 3.27. El PRD fue 6. Leonel estableció un récord. Danilo ahora parece ser que va a establecer un récord en la política dominicana de la menor bajada de la historia política dominicana. Explícate eso, ¿cómo así? Ahora sí, pero hay una parte, pues, hay una parte importante en esto, porque Andújar es el estadístico. Ahora, las estadísticas también tienen que analizarse en función de los acontecimientos políticos. Él ha hablado de las estadísticas. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver el proceso de Guzmán hacia Jorge Blanco. Ciertamente se produce una bajada de 6 puntos del voto del PRD. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se produce la bajada de 6 puntos del voto del PRD? Porque se produce un fortalecimiento del PLD. Acuérdense que el PLD es un partido que saca 18,000 votos a 179,000 y se va casi a 180,000 votos. Es decir, crece por 10. Ese crecimiento del PLD en el mercado electoral disminuye al PRD. Disminuye al PRD. Por el ejercicio de gobierno de Antonio Guzmán, que no era igual cambiar de los 12 años de Balaguer a Antonio Guzmán que Antonio Guzmán a Salvador. Perfecto, pero se produce eso. Entonces lo que habría que ver en esta coyuntura es, primero, ¿se ha fortalecido de una elección a otra el PRD? ¿Por qué se produce una disminución del voto de Leonel? Solo en 3.27. ¿Por qué se produce de un triunfo a otro? ¿Por qué? Porque se produce un fortalecimiento del PRD con Miguel Vargas. Entonces, siempre hay un acontecimiento político. Para que varíen las estadísticas, tiene que producirse también un acontecimiento político. Claro. Esta vez no está el acontecimiento político. ¿Hay un fortalecimiento del PRD? No. ¿Hay una opción política que el Partido Reformista debilitado también? No, debilitado no, está apoyando al PLD. Pero como partido debilitado. Por primera vez en la historia apoyándolo en una pero por primera vez no, eso tiene que dar más porcentaje como quiera. No, sí. Para Danilo, pero yo digo como opción tercera, quiero decir. Pero que no hay fuera de ahí del escenario, no hay un fortalecimiento del PRD. Exacto. Y no hay ni de otra gente. Y no hay un fortalecimiento de otra gente. Es decir, el mercado está presentando las condiciones para que se pueda dar esa situación. Exacto. O sea, el triunfo anterior a este triunfo. Sí. Y también, oye, esto, aunque Leonel no pudo lograr el primer triunfo en la primera vuelta, porque era con Peña. Exacto. Pero los otros dos sí fueron en la primera vuelta. En Brasil, el PP no pudo pasar en la primera vuelta, una tercera. En Colombia tampoco. Y el partido de la U en Colombia no pudo pasar un tercer periodo en la primera vuelta. Lo que el PLD va a lograr aquí no tiene precedente en América. Va a romper toda la estadística electoral y todo lo que había pasado en un proceso de 12 años. Otra cosa, si la candidatura de Danilo saca más de un 53%,
Es decir, saca más que la última votación del PLD y Leonel. 53.6 sacó Leonel. O sea, 54 que sacaban. 53.84. Entonces rompe también eso y establece un récord. Sí. Otro récord. Serían 3 récords. 3 récords podía romper Danilo. Pero la presencia del Partido Reformista y el debilitamiento del PRD lo explican. Es la explicación política. Y también la explicación política. También una presencia del BIS. El BIS y el partido. Espérate, no, el BIS y el Partido Cívico Renovador pudieran canalizar el voto de Miguel hacia el PLD. Y el voto que obtenga el BIS y el Partido Cívico Renovador vale 2, porque es un voto quitado al PRD. Que tú se lo quita a Hipólito y se lo sube a él. Y cuando lo cuantifique, si tienen 2 puntos, son 4 y es fatal para Hipólito. Fatal. Otro grupo de Miguel se va a abstener, que no vaya a votar, porque el PRDista ortodoxo, miguelista, una parte se va a abstener de votar. Entonces ese va a valer 1, que es que no lo va a tener Hipólito. Va a valer 1 en contra de Hipólito. Porque el PRD no lo va a necesitar sacar, porque Hipólito no lo tiene. Así es. Entonces, señores, miren, bueno, ya estamos terminando el programa. Yo quiero dar un anuncio aquí, anunciar una información. Así se está convocando a rueda de prensa mañana a las 10 de la mañana. Ellos van a publicar los resultados del último tramo electoral, pero hay un valor que se agrega en esta presentación de Asisa, y es que Asisa va a dar los resultados de una encuesta que hizo para el voto en el exterior. ¿Cómo van a votar los dominicanos en Estados Unidos, en Puerto Rico y en Europa? ¿Cómo van a votar? Entonces, eso es muy interesante porque ahí hay como 200 o 300 mil votos inscritos. Y en las elecciones antepasadas votó solo el 33, en la última votó solo el 50, y ahora va a votar más porque hay candidatos a diputados. Hay candidatos de ultramar. Hay un elemento nuevo que le pone más motivación al proceso. Es un voto difícil, difícil de votar. No, y otro elemento. ¿De votar o de medir? De medir y de votar, porque es que es muy amplia la geografía de la cuestión del voto al exterior. Pero hay gente que tiene que salir en la mañana y llegar. Pero hay otro elemento que contribuye a que aumente la votación en el exterior, y es que es domingo. Sí, también. Ese es un día no laborable, es importante porque generalmente la gente antes, cuando era 16 de mayo que caía el día de la semana, tenía que dejar de ir a trabajar para ir a votar. Señores, ahora no va a tener que hacer. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.